quisiera que nos adentremos a la enseñanza, al estudio de esta mañana, y me gustaría que me acompañen por favor a Isaías capítulo 60, versículo número 1. Dice la Escritura: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que sea Él que nos hable a nuestros corazones. Padre, primeramente te damos muchas gracias por la oportunidad que nos concedes de estar aquí, Señor. Gracias por el privilegio que tú nos das de cantarte a ti, las alabanzas, de adorarte. Es un momento muy especial porque sabemos que estamos contigo, Señor. Pero ha llegado el momento de compartir tu palabra, Señor, y quiero pedirte en el nombre de Jesús, Señor, que tú nos hables en esta mañana. Todos los que estamos aquí presentes tenemos necesidad de ti, Señor. Todos los seres humanos, Señor, tenemos necesidad de ti. Y el único que puede suplir nuestra necesidad eres tú, Señor. Y queremos pedirte que tú nos hables a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestra mente, Señor. Padre, que tú hables a los que estamos aquí presentes. Queremos algo nuevo de ti, Señor. Y Dios, nos encomendamos en tus manos. Ayúdame a transmitir tu palabra que aquí tienes impresa, Señor. Dame las ideas, ayúdame, danos la claridad y la dirección en esta mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos. Amén y amén. Me gustaría que podamos leer nuevamente Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Es el profeta Isaías que hablaba al pueblo de Israel de parte de Dios y les envía al pueblo de Dios un mensaje muy importante e invita a levantarse. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, está hablando de que se deben levantar. Y luego dice, me llama la atención algo, porque dice: he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Y aquí no está hablando, hermanos, de que un día nos vamos a levantar una mañana tal vez y va a estar oscuro y no vamos a ver nada porque el sol se va a oscurecer. Que sí, cierto, la Biblia dice que el sol se va a oscurecer en un momento, cuando el fin de los tiempos, pero este pasaje no está aplicando a que precisamente las tinieblas o la oscuridad es en el sentido de que te levantes un día y no vas a ver nada y vas a buscar dónde está para ir al baño y no vas a encontrar no vas a ver. Está hablando en un sentido espiritual, que va a haber un momento, una etapa en la sociedad, en las culturas, en una época donde las tinieblas y la oscuridad iban a imperar en la sociedad. Y dice: tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. ¿De qué está hablando? Está hablando de que va a llegar un momento, una época, y hermanos, si nosotros estudiamos y analizamos actualmente, creo que vivimos en una época de mucha oscuridad, espiritualmente hablando. Vivimos en una época donde hay muchas tinieblas. Y si nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, antiguamente algunas cosas se consideraban como una enfermedad y ahora ya se celebran. Por ejemplo, los pecados que mucho se ha dicho del sexualismo, como el homosexualismo, muchos pecados que antes todo eso se veía como que
como algo, como una enfermedad, como algo mal, como alguien que está mal de la mente. Y lo que antes se condenaba, hoy se celebra a la luz del día. Hoy se aplaude, hoy se promueve se promueve desde las escuelas, desde la política, desde muchos ámbitos. Hermanos, ¿por qué? Porque vivimos en un momento donde hay mucha oscuridad, donde la gente parece que ya no tiene conciencia, parece que ya viven con un corazón muy duro, viven a su manera, y tú sales a la sociedad, tú sales allá afuera y te das cuenta de que hay mucha perdición, hay mucha perversidad, hay muchas cosas malas, muchas cosas horribles que ofenden a Dios. Y el llamado de Dios para su iglesia es que nosotros, en medio de esa sociedad, en medio de esa época que vivimos, podamos ser luz, podamos levantarnos, podamos obedecer a Dios y hacer su voluntad, y poder ver e identificar lo que está mal y lo que está bien. Lo que Dios quiere para nosotros es que nosotros, aún a pesar de que hay mucha maldad, mucha perversidad, a pesar de que la sociedad está caminando rumbo al infierno, a pesar de que la gente está yendo a la perdición, nosotros nos podamos parar por Dios y ver qué es bueno, qué es malo, y no permitir que también seamos engañados. Con la ayuda de Dios, hoy quiero tocar un tema que yo le he titulado Un pueblo sin visión. Un pueblo sin visión. Y me gustaría que me acompañes a Proverbios capítulo 29, versículo número 18. Dice la Escritura: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Cuando nosotros pensamos en profecía, ¿en qué podemos pensar, hermanos? Trae a tu mente profecía. ¿Qué viene a tu mente? Quizá hoy en la sociedad o en las religiones o en la cultura, muchas veces las personas piensan profecía. Yo te voy a dar una profecía, es una palabra que Dios me reveló anoche, yo soñé, y empieza la gente, los predicadores en la religión, ¿no?, a dar una profecía según, ¿no? Dios te dice así: tus cultivos van a prosperar este año, tu sandía va a dar al 100 por 1, y quizá muchas veces en muchos lugares la profecía tiene que ver con decir lo que va a acontecer en el futuro, y lamentablemente en muchas ocasiones está con respecto a la economía nomás en muchos lugares. Pero cuando estudiamos la Biblia, la palabra profecía precisamente aquí se está refiriendo a una visión. Se puede traducir como una vista, como una revelación, pero con respecto a ver más allá. Y está diciendo que un pueblo que no puede ver, un pueblo que quizá su vista está obstaculizada, no tiene una buena visión, no tiene un rumbo a seguir, no tiene una dirección, no tiene un camino a seguir, un pueblo así que no tiene una visión, dice que se desenfrena, o sea, acaba en la destrucción. Un pueblo sin profecía. Y vinculando esto con lo que acabamos de decir, hermanos, es que debemos entender que vivimos en un momento de mucha oscuridad. Y hoy más que nunca, como cristianos, como iglesia, individualmente o como familia, debemos entender que tenemos que tener la vista de Dios, ver con los ojos de Dios. En ese sentido me refiero, debemos tener una visión, una dirección, porque si no podemos ser engañados. Porque la gente, hermanos, hoy vive, vuelvo a repetir, vive muy cómoda, vive pensando en las cosas de este mundo, vive pensando en el trabajo, y no está mal, o sea, no está mal eso, pero la vista es muy limitada. Y hay mucha oscuridad, y hay muchos errores que se cometen, muchos pecados, muchas cosas, y ahorita lo vamos a estudiar. Pero es importante que la iglesia de Dios, el cristianismo, pueda decirle a Dios: Dios, necesito que tú me guíes,
Y yo cuando estudiaba este tema y le preguntaba a Dios qué compartir, yo entendía que Dios quiere que nosotros como cristianos, estamos finalizando ya casi un año, 15 días quizá aproximadamente para terminar, y Dios quiere que como cristianos, tú joven, hermanos que estamos aquí, podamos decirle: Señor, dame una visión. En medio de esta sociedad, en medio de este momento de oscuridad, yo quiero ser la luz, yo quiero tener una vista, yo quiero saber qué hacer. Y no nos vaya a pasar como este pueblo que no tenía visión. Un pueblo sin visión se desenfrena, se pierde. Quiero que veamos un ejemplo en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Dice la escritura: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Vamos a volverlo a leer. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Atención aquí. No había visión con frecuencia. La palabra visión es la misma palabra. La Biblia fue escrita en hebreo. Y esta palabra no había visión con frecuencia. Es la misma que utiliza Proverbios, Salomón. Proverbios cuando dice que un pueblo sin profecía se desenfrena. Es la misma palabra en hebreo que significa una vista. No había una revelación, no había una visión, no había una dirección. Y lo que quiero explicar un poco el contexto. Creo que algunos ya sabemos un poco de qué se trata. Sabemos que una mujer que era estéril no podía tener hijos. Le había pedido a Dios con todo su corazón que Dios le dé un hijo. Y Ana, en este caso, le pide a Dios: Señor, dame un hijo. Si tú me das un hijo, yo te lo voy a consagrar a ti. Ese hijo va a ser dedicado a ti. Y efectivamente Dios, en su amor, responde la oración de Ana, le concede un hijo y nace Samuel. Y obviamente Ana, como había hecho esa promesa, ella cumplió la promesa a Dios. Dice la Biblia que cuando el niño creció y fue destetado, Ana, su madre, lleva a Samuel al tabernáculo para que se quedara allá, para que sirviera a Dios. Y dice la Biblia que en esa época que Samuel él ministraba, él servía a Elí, al sumo sacerdote, él estaba allá en el tabernáculo, él estaba sirviendo a Dios, pero dice que escaseaba la palabra de Dios. O sea, en ese momento, era un momento donde el pueblo de Israel no tenía una palabra nueva de Dios, no había algo nuevo, escaseaba en aquellos días. Y dice que no había visión, no había una vista con frecuencia. Y yo quiero que estudiemos un poco más, nos profundicemos. Vamos a regresar al capítulo 2, un capítulo antes, en el versículo 12. Vamos a empezar desde el versículo 12 para que veamos, y ahorita te voy a explicar cómo estaba en aquella época. Dice: los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo. De otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Quiero explicar un poco lo que estaba pasando. Vuelvo a repetir, el sumo sacerdote de aquellos días era Elí, un hombre que supuestamente estaba sirviendo a Dios, y tenía 2 hijos.
Y en aquella época, para que tú adores a Dios, para que tú sirvas a Dios, para que tú busques a Dios, tenías que llevar un animalito y sacrificarlo a Dios. Y ahí en el tabernáculo lo mataban y lo sacrificaban para Dios, quemaban ese animalito. Así se hacía en aquella época. Y dice la Biblia que había un pecado muy grande. Dice que era el pecado muy grande. ¿Sabes por qué? Porque ellos empezaron a transgredir los mandamientos de Dios. ¿Qué estaba pasando? Los sacerdotes, creo que apenas hace un tiempo atrás veíamos el tema de Leví, ¿no? De la descendencia, que ellos servían a Dios y así. Y precisamente eso pasaba. Dios había designado a un grupo de personas que eran la tribu de Leví para que sirviera a Dios. Pero ¿qué sucedía? Que obviamente, como ellos estaban al servicio de Dios, cuando traían un animalito para sacrificar, le podía corresponder al sacerdote o a la persona que estaba sirviendo un pedazo de carne para que comiera, porque ellos se dedicaban a eso. Era, por decirlo así, su comida con que ellos se sustentaban. Pero ellos empezaron a transgredir los mandamientos de Dios, Ofni y Fines, los hijos de Eli. ¿Por qué? Porque Dios había dicho en la ley que le correspondía una parte del pecho y, si no me equivoco, creo que una parte de la pierna. Pero llegaban y cuando una persona quería sacrificar a Dios, tomaban quizá otra parte del animalito, quizá mejor, y no lo tomaban cocido, sino lo tomaban crudo, tal vez para cocinarlo a su manera. Y también era costumbre, y Dios había estipulado, que primero se sacrificaba, se quemaba la grosura, primero se sacrificaba el animalito y después, para que coman los que servían, se les daba. Pero lo que pasaba aquí, ya lo leímos, dice que ellos llegaban con un garfio y tomaban parte de la carne, y la gente que estaba adorando a Dios, que quería ofrecerle, decía: no, espérate, vamos a sacrificarlo, ahorita te lo doy. Y ellos decían: no, sino dámela a la fuerza. Y así como estas cosas empezaron a desobedecer a Dios. ¿Por qué lo digo, hermanos? Porque si tú te das cuenta, siempre el pueblo de Israel estaba siguiendo a Dios. Ellos estaban buscando a Dios supuestamente, pero ya leímos en el capítulo 3, versículo 1, que dice que no había palabra, no había una visión. O sea, la estructura, lo que quiero dar a entender es que la estructura, la cultura, las tradiciones para adorar a Dios continuaron. No se pararon, siguieron adorando a Dios, pero ya no había una visión clara. Ya estaban haciendo malas cosas, ya no estaban obedeciendo tal cual a Dios, y obviamente eso a Dios le disgustó. ¿Y por qué lo digo, hermanos? Porque hoy en nuestros días, hermanos, el Señor nos ha permitido llegar hasta aquí, y yo creo que si estamos aquí es porque Dios nos ha guiado y nos ha permitido seguir este camino. Y yo creo que con dificultades, con problemas, con adversidades, los que estamos buscando a Dios, Dios nos ha ayudado. Pero Dios quiere que tengamos cuidado para que nosotros no perdamos la visión, para que no nos pase como el pueblo de Israel, que quizá ellos siguieron adorando a Dios a su manera, siguieron buscando a Dios a su forma, pero ya no era conforme a los pensamientos de Dios, ya se estaban desviando. Y es lo que pasaba. Quiero que lo leamos nuevamente, 1 Samuel capítulo 3, verso 1. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Qué triste cuando lo pensamos, porque la gente estaba pensando en que estaba adorando a Dios. Ellos quizá creían que estaban buscando a Dios, que lo estaban sirviendo, pero ya no había una visión, ya no había una dirección clara, ya no estaban haciendo lo que Dios mandaba, lo estaban haciendo a su forma, pero en contra de Dios. Y lo digo, hermanos, la aplicación es que nosotros que estamos aquí debemos pedirle al Señor que en medio de este mundo, de esta época de mucha oscuridad, ¿cuántas religiones hay, hermanos? ¿Cuántas reuniones se hacen cada domingo en muchos lugares? Pero ¿cuántos de los que nos decimos cristianos estamos buscando la dirección de Dios? Estamos caminando sus caminos, estamos viendo la visión, estamos haciendo lo que Él quiere. Hermanos, debemos pedirle a Dios, los que estamos aquí hoy, si queremos seguir buscándole, si queremos seguir caminando, decirle: Señor, yo no quiero perder la visión, yo quiero tener la vista clara, yo quiero
ver con los ojos que tú ves, ver lo que está mal y no permitirlo en la vida, porque eso pasa. Muchas veces quizá caemos en una ceguera espiritual, o la gente cae en una ceguera espiritual y empiezan a hacer cosas, empiezan quizá a vestirse de manera incorrecta, a decir, a expresarse de manera incorrecta, y ya no lo ven porque hay una ceguera, hay unas tinieblas. Y qué importante que como cristianos no perdamos la dirección, no perdamos la visión. Yo quiero hablarte de otro ejemplo, de una familia que perdió la visión, que perdió la dirección. Génesis, acompáñame a Génesis capítulo 34, versículo número 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Este texto que leímos expresa una tragedia que pasó en una familia que perdió la visión. El contexto de esto es que Jacob había salido de su tierra, se había ido a cierto lugar a trabajar con un hombre que posteriormente se convirtió en su suegro, pero antes, previo a eso, él había trabajado con él. Había trabajado, dice la Biblia, 7 años. Para los que conocen la historia, dice que ella trabajó por Raquel, le dieron a Lea, luego trabajó otros 7 años, 14 años estuvo trabajando, y le permitieron que se case con sus hijas. Pero resulta que él estuvo allá y Dios le habla y le dice: regrésate de donde tú vienes, vuelve a tu tierra, vuelve a tu parentela. Y él, al principio, y es lo que pasa, hermanos, muchas veces obedecemos a Dios nomás en parte, porque lo que él hizo, él huyó de su suegro. ¿Por qué lo hizo? Porque tenía problemas, porque su suegro no lo quería dejar, pero el caso que obedeció a Dios, en parte lo digo porque se quitó de ahí y se dirigió con rumbo a su tierra, a su parentela, dice la Biblia, pero no fue a su tierra. Porque Dios le había dicho: vuélvete a tu tierra, ándate ahí donde tú llegaste. Y él no, él regresó, pero hizo una parada en Canaán. Hizo una parada y quizá, como muchos padres o como muchas personas, tal vez su mente era tal vez trabajar, quizá era proveer. Él decía: yo tengo familia, mi familia es numerosa, tengo muchos hijos, necesito trabajar, necesito proveer, yo soy el proveedor para mi familia, voy a trabajar, voy a sembrar, si cultivaba es un ejemplo, vamos a poner un ejemplo, yo voy a sembrar sandía, voy a sembrar maíz, voy a criar más borreguitos, más carneros, y él estaba quizá pensando en eso, y no obedeció a Dios, yendo a su tierra, yendo a su parentela. Obviamente este hombre, Jacob, tenía muchos hijos. Uno de ellos, una hija que tenía, se llamaba Dina. Y dice la Biblia, ya lo leímos, que él llega a Canaán y su hija sale y se va a dar una vuelta. Se va a dar una vuelta a ver a las hijas del país. Obviamente eso era muy peligroso en aquella época en muchos sentidos. Porque número uno, no conocían a la familia nueva que había llegado a ese lugar. Y número dos, en aquella época la sociedad había caído tan bajo que había muchos peligros literalmente de que te abusen, porque esa tragedia pasó. Pero dice que se va Dina y sale y se va a ver a las hijas del país. En aquella época la adoración pagana de esos lugares se mezclaba con tener intimidades en lugares supuestamente sagrados. Era una cosa terrible que se hacía en ese lugar. Cuando tú estudias la historia y las culturas de aquella época, era algo muy feo. Pero dice la Biblia que sale entonces Dina, la hija de Lea de Jacob,
sale a dar la vuelta, pues ahí, en vez de que quizás se quede a su casa, que se quede con su familia. Obviamente el papá también lo permitió, que se vaya, y dice que la vio Siquem, la ve un muchacho, no sé, yo no sé cómo se hablaban en aquella época, pero a lo mejor se le acercó y empezó a entablar una plática. ¿Cómo te llamas? ¿Tú eres nuevo aquí? No lo sé. Dice que vamos a leer Génesis 34, verso 2. Y la vio Siquem, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra. Dice que y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. O sea, literalmente se acercó a ella y abusó de ella. O sea, la deshonró, abusó de ella. Obviamente, esto fue una trágica historia para Jacob, para sus hijos. Porque luego de eso vienen muchas tragedias, vienen muchas cosas terribles para sus vidas, porque sus hermanos de la muchacha obviamente se enfurecieron porque este hombre hizo con a su hermana, y entonces hicieron una trampa, hicieron que se circunciden y luego los mataron, y fue algo terrible. Pero ¿sabes por qué pasó esto, hermano? Porque no había una visión, porque quizá el padre de familia había perdido la visión, la vista la tenía quizá corta, no pensó tal vez que eso podía ser muy dañino para su hija. Imagínate, ponte en el lugar, o sea, imagínate que tienes un familiar y por una decisión tuya que tú permitiste, le fue mal a tu hijo o a tu hija. Es algo terrible. Pero ¿sabes por qué pasa? Porque la visión se pierde, porque no hay esa dirección. Y hermanos, hoy que estamos aquí, hoy Dios quiere que no nos pase lo mismo. Que como cristianos que nos decimos que lo buscamos, los que estamos aquí, que podamos decirle: Señor, quiero tener la visión clara. Porque yo les voy a decir algo, muchas veces quizá permitimos cosas en nuestras vidas, permitimos cosas en nuestra forma de ser, nuestra forma de hablar, lo que vemos, y ya no tenemos esa visión. ¿Por qué? Porque hay una oscuridad en nuestra vida, hay una ceguera espiritual. En muchas familias que quizá empiezan bien, empiezan buscando a Dios. Imagínate un padre de familia, una mamá, sus hijos que quieren buscar a Dios, quieren caminar con Él, pero porque el padre quizá pierde la visión, la familia se pierde. Y sabes, muchas personas se han apartado de Dios porque la visión se ha perdido, porque no hay una visión, hermanos. Yo te pregunto, hermanos, ¿será que hay una visión en nuestras vidas? ¿Hay una dirección? Nosotros vemos más allá lo que Dios ve. La sociedad ve muchas cosas como normal, ¿sí? Y vamos a poner ejemplos. Por ejemplo, no lo sé, el permitir tal vez que los pequeños accedan sin ningún tipo de límites a las redes sociales. Es normal, para esta sociedad es normal. Un niño tal vez para su cumpleaños, no lo sé, está cumpliendo 6 años mi niño, le voy a regalar una tablet para que se ponga contento. Es normal en esta sociedad, pero como cristianos debemos decir: esto no está mal. Obviamente no está mal las redes sociales, pero quizá permitirle a un niño que acceda sin límites, eso puede ser dañino. Y mucha gente y muchos cristianos no lo ven, y quizá muchas personas lo permiten a sus hijos sin ningún tipo de límites, de restricción, ni vigilancia. No pasa nada. Yo te pregunto, hermano, ¿le has revisado quizás su historial de YouTube, de Facebook a su hijo? Ahí están los niños scrolleando allá, los Reels, YouTube, Shorts, están viendo todo tipo de contenido. Las familias están haciendo cosas normales, y es normal, pero quizás están viendo cosas malas, están viendo, su mente se está manchando, su corazón limpio se está perdiendo, hermano, y quizá como cristianos no lo estamos viendo. O en nuestras vidas quizá estamos permitiendo la forma de hablar, nuestra vestimenta, cómo nos conducimos. Y muchas veces pasan tragedias, hermano, pasan cosas terribles y la gente se lamenta y dice: no sé por qué mi hijo se perdió. Luego ya pasaron muchas cosas, pero ¿sabes por qué? Porque quizá no viste, hermano, no viste la claridad. Y cuando yo lo entendía, yo creo que es muy importante, porque yo le quiero decir: Señor, yo quiero ver las cosas. En medio de esta sociedad, de esta cultura, que todo es normal ahorita, todo es normal. Quizá vestirse de cierta forma, mostrando el cuerpo, hablar de cierta forma, ofendiendo a los demás, pues es normal. Pero como cristianos
¿Estamos viendo? Recordemos lo que decía Proverbios: un pueblo, si no tiene una visión, una familia, si no tiene una dirección, se pierde, se desenfrena. Y el único que nos puede dar la visión y la dirección es Dios. El único que nos puede hacer entender: esto que estoy permitiendo en mi familia va a ser algo dañino para mis hijos. Esto que estoy permitiendo en mi vida más adelante me va a tirar, más adelante me va a perjudicar. Como hermanos cristianos debemos pedírselo a Dios: Señor, muéstrame una dirección, muéstrame la visión, muéstrame por dónde ir. Mira qué dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Está diciendo que nuestros cuerpos, nuestra vida debe ser para Dios. Y luego dice que no nos conformemos a este siglo. Cuando la Biblia dice no te conformes a este siglo, está hablando de que no debe haber una compatibilidad. Tu vida no debe ser compatible con esta sociedad. Y muchas veces la prueba de un verdadero cristiano es que muchas veces no encaja con la sociedad. Porque sí o no, hermanos, un verdadero cristiano no puede encajar en todo en la sociedad. Lo van a ver mal. Quizá la forma con la que se conduce es diferente a las demás, a tus primos, a tus parientes, a tus tíos. Tal vez te van a decir: ¿y tú por qué estás así? No, es que tú debes de pensar en esto. No, pues tú ya estás bien retrasado. Es que y un cristiano verdadero no puede ser compatible con los demás. ¿Por qué? Porque el mundo vive, el mundo se conduce de formas muy oscuras, con una vista muy corta, y no ve. Y el cristiano, dice Romanos 12, 1, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, y luego dice no te conformes a este siglo. O sea, no, la palabra conformar es casi lo mismo con lo que dice. No debe ser compatible, pero luego dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, muestra las dos palabras que son antónimos: conformarse y transformarse. Son palabras antagónicas. Conformarse es ser compatible y transformarte es ser diferente. La palabra transformarte es ser alguien nuevo, alguien diferente. Transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. O sea, nuestros pensamientos, nuestro entendimiento, nuestra vista, nuestra visión, nuestra dirección debe ser renovado para que nosotros podamos saber qué es lo que quiere Dios. Dice la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Hemos escuchado o hemos visto, ¿has visto un barco? Cuando sale del puerto, tiene una salida, pero ¿sabes una cosa? También tiene un destino. Y necesita el barco una brújula, necesita algo que lo guíe, necesita llegar al destino. Y como cristianos estamos igual de camino, estamos de paso y necesitamos una dirección. En la familia, en la vida, en la iglesia, individualmente necesitamos decirle: Señor, yo quiero comprobar cuál es tu buena voluntad. Y sabemos cuál es la buena voluntad de Dios: agradarle, servirle. La Biblia dice en cierta parte de la Escritura que Él tiene pensamientos de bien y no de mal. Evidentemente Dios quiere lo mejor para nosotros, que lo agrademos, que lo busquemos, que nos acerquemos a Él, que vivamos en santidad.
pero que tengamos cuidado de que nosotros estemos viendo, estemos con esa visión, estemos con esa visión y seamos distintos a este sistema del mundo, a esta cultura, lo popular, lo que todos hacen, revisarnos y decir, sí es cierto, todos lo hacen, todos se visten de cierta manera, pero esta vestimenta le agrada a Dios. Todos hablan y dicen ciertas cosas, se conducen de cierta manera, pero con esta forma de conducirme, ¿estoy agradando a Dios? ¿Estoy agradando, amando a mi prójimo, amando a Dios? Debemos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Nuestro entendimiento debe ser renovado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una pregunta, hermanos. ¿Cómo entonces nuestro entendimiento puede ser transformado? Porque aquí dice la Biblia, transformaos por medio de la renovación, el entendimiento, la vista, lo que nosotros vemos, a dónde vamos, no debe ser igual al mundo. Y debemos tener cuidado porque pasan muchas tragedias si perdemos la visión. Como ya vimos en ese caso, el ejemplo que dice la Biblia en Génesis, ya lo leímos, que perdieron la visión y pasó una tragedia. Abusaron de la hija porque el papá permitió cosas, porque pues él se confió tal vez. Como cristianos necesitamos decirle, Señor, yo quiero una visión. Y la Biblia dice, transforma tu entendimiento, que la vista, tu entendimiento, tu mente pueda ser renovado. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo renuevo? ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sabes cómo, hermano? Mientras más nos acercamos a Dios, más podemos conocerle y entender cómo Él entiende las cosas. Segunda de Corintios 3:18 nos da la respuesta. Nos da la respuesta de cómo podemos renovar nuestro entendimiento. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos, atención aquí, transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hermanos, en la medida en la cual nos exponemos a Dios, a ver su gloria, a acercarnos a Él, a estar con Él, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, mientras más nos acercamos a su gloria, a Él, nosotros, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí, hermano? Somos transformados. O sea, la forma en la que nosotros no vamos a perder la visión, la forma en la que nuestra mente no se va a perder, no se va a extraviar y vamos a poder ver las cosas que están mal en nuestras vidas o las cosas que quieren entrar, que están mal, ¿sabes cómo? Es acercándonos a Dios, porque solo Él nos puede revelar. Yo me acuerdo en este momento, para los que hemos leído la Biblia, de un hombre que dice la Biblia que estaba en Babilonia y Dios permite que regrese a Jerusalén, regrese al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que en ese lugar se estaban permitiendo cosas en el pueblo de Israel nuevamente, cosas que no eran correctas. Por ejemplo, hicieron una cámara para un impío, para alguien gentil, dentro de los atrios de Dios. Y eso pasa. Muchas veces en el caminar hay cosas que se permiten, hay cosas que se hacen y quizá mucha gente no lo ve. En ese caso, Dios había prohibido que un impío, un gentil, no puede entrar en su casa. Una persona que lo ofende no podía entrar en esa época. Y lo había permitido. Y nadie había dicho nada. ¿Por qué? Porque se había normalizado. Porque la gente pierde la visión y a menudo pasa eso, hermano. A menudo, muchas veces pasa eso. Y nosotros no estamos exentos de lo mismo. Nosotros en nuestra vida quizá podemos permitir cosas en la familia, en la iglesia, y debemos pedirle a Dios, Señor, quiero tener la visión. Porque ya lo leímos, tinieblas van a cubrir la tierra, oscuridad las naciones,
Va a haber un momento donde la gente no va a distinguir entre el bien y el mal, donde no lo va a percibir, va a ser muy normalizado todo y no va a espantar, no va a asustar el pecado. Y como cristianos debemos luchar en contra del pecado, debemos ir en contra de eso y ver y vigilar que nada incorrecto aceptemos nosotros. Dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, ¿por qué no le pedimos a Dios que Él nos dé su discernimiento? El Señor nos ha permitido llegar hasta aquí. Yo no sé cuántos años Dios te haya permitido caminar a su lado, pero creo que es una bendición caminar a su lado, caminar en sus caminos, buscarle a Él. Es una bendición. Pero que Dios nos ayude a seguir, porque sabemos y creemos que Dios nos ha guiado hasta este momento. Y Dios nos ha ayudado. Y no podemos negar. ¿Quién de los que está aquí quizá puede decir que ha sido fácil? No, todos hemos tenido dificultades. Y quizá ha venido momentos en encrucijadas que no sabemos por dónde ir. Y Dios nos guía. Y Dios nos da la dirección. Pero la importancia, hermanos, que sabemos es que debemos seguir diciéndole: Señor, yo quiero seguir teniendo esa visión. Quiero seguir caminando por donde. Quiero ver tus pisadas. Quiero que si algo del mundo quiere entrar en mi vida, yo lo pueda ver, yo no caiga en ceguera espiritual y pueda identificar y quitarlo. Hermanos, vamos a orar a Dios en esta mañana y vamos a pedirle: Señor, yo quiero que tú me des la visión y que no perdamos esa vista, no caigamos en la oscuridad, porque hay de aquellos de verdad que pierden la visión. Pasan cosas muy terribles. Y yo sé que Dios nos ha guiado, vuelvo a repetir, Dios nos ha ayudado hasta aquí, pero vamos a pedirle en esta mañana: Señor, quiero que nos guíes. Y quizá la vida va a seguir, no lo sabemos, Cristo está pronto a venir, pero que Dios nos ayude a que cuando Él venga nosotros tengamos la visión. Vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios su ayuda, su dirección. Padre amado, tú nos has dado la oportunidad de conocerte, Señor. Y sabemos que si estamos aquí es porque tú nos has ayudado y guiado hasta este momento, Señor. Padre, pero tu palabra dice que un pueblo, un grupo de personas, un pueblo, Señor, que no tiene una visión, no hay una dirección clara, no ve las cosas, Señor, que pueden perjudicar, se desenfrena. Padre, tú nos has permitido conocerte. Tú conoces a mis hermanos, Señor. Tú conoces a los que estamos aquí. Ayúdanos a cada uno de nosotros que podamos seguir en este camino. Que podamos permanecer y tener la vista, Señor, la vista clara. Una vista que no sea corta, Señor, sino que pueda entender y percibir, como dice tu palabra, que el hombre natural no percibe las cosas espirituales, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Tú quieres, Señor, que veamos las cosas como tú las ves. Padre, y hemos visto que muchas veces porque se pierde la visión, se pierde la vista, la dirección. Pasan muchas cosas, Dios. Padre, y cuánta gente quizá que un día estuvo caminando contigo, perdió la visión, perdió el rumbo,
ya no se dio cuenta de cosas. Padre, ayúdanos a nosotros. Ayúdanos a nosotros a entender, a que podamos caminar contigo, porque sabemos que el cristianismo no solamente es profesarlo de labios, sino es con un estilo de vida, Señor. Padre, y nos encontramos muy necesitados de ti, porque hoy estamos aquí, pero mañana, Señor, no sabemos qué vaya a acontecer. Y queremos pedirte que tú nos ayudes a cumplir tus planes, que tú nos ayudes, como dice tu palabra, a comprobar cuál es la buena voluntad tuya, agradable y perfecta, Señor. Porque sabemos que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, es lo mejor, Señor. Pero que podamos, Dios, renovar nuestro entendimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dice tu palabra, que mientras vemos a cara descubierta tu gloria, Señor, somos transformados. Ayuda a mis hermanos a que podamos buscarte, a que podamos, Señor, tener momentos de devocional, de comunión contigo, Señor, para que podamos tener esa visión, para que podamos seguir en este camino, Señor. Ayúdanos cada día. Te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás preocupado por nosotros y quieres que sigamos, pero ayúdanos a estar dispuestos. Y si hay algo en nosotros que sabemos, que hemos visto que está mal, Señor, que podamos, Dios, revisarlo y podamos, como dice tu palabra, hacer sendas derechas a nuestros pies, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por este momento. Ayúdanos a caminar contigo cada día, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén. Pues hermanos, yo creo que quizá no fue muy extensa la enseñanza del día de hoy, pero que Dios nos ayude a decirle que nos dé la visión, la dirección a nuestras vidas. Creo que ese es nuestro anhelo, seguir caminando. Y si se lo pedimos, Dios nos va a ayudar.